Ahora, el shock en general es un estado agudo que se va a ver representado de forma general por una falla en la circulación, ¿no? De forma generalizada, en la que la perfusión tisular va a ser insuficiente y no va a poder, en este caso, satisfacer las demandas de oxígeno y metabólicas que vayan a requerir los órganos o tejidos vitales, ¿no? En este caso, puse como que los 4 tipos, que me pareció bonito como un folleto que había en internet, de los cuales vamos a hablar, que son el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo, que se divide en varios, y el obstructivo. El obstructivo, correcto. Otra cosa importante decir es que el shock puede desarrollarse como una consecuencia, sea por una disminución del volumen sanguíneo circulante, procesos que vayan a cursar con algún tipo de cambio en las resistencias vasculares, sistémicas o periféricas, algún fallo cardíaco, o ya sea porque exista algún tipo de obstrucción en el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Okay. Voy a hablar, en este caso, comenzando con lo que vendría a ser el shock o choque cardiogénico, ¿no? Es un estado en el cual va a fallar o dejará de funcionar la circulación con alteraciones del mismo sistema, que va a resultar en una falla cardíaca más adelante, o sea, a medida que se va desarrollando, ¿no? Para tratar de compensar, entonces el corazón como bomba va a comenzar a fallar. Y no solo en el hecho de la eyección, sino también va a comenzar a fallar en lo que vendría a ser en su contracción miocárdica, es decir, su ritmo también se va a ver afectado. Por ende, no va a poder proporcionar el oxígeno y los nutrientes necesarios. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a sus causas, tenemos que puede darse por algún tipo de intoxicación medicamentosa, puede ser ocasionada por alguna alteración del ritmo de conducción del corazón, por lo general por arritmias, alguna lesión miocárdica postquirúrgica, en el caso de algún tipo infeccioso como las miocarditis, puede ser también ocasionada por anormalidades en la relajación del ventrículo, un ventrículo con baja complacencia, es decir, que no colabora al momento de la contracción en sintonía con su función normal, un ventrículo rígido también, puede ser también por cardiopatías congénitas, por hipotermia, hipoglicemia, pericarditis, algún neumotórax o un neumopericardio. Siguiente, por favor. Sí, y ahora, actualmente, una de las causas bastante frecuentes de shock cardiogénico está la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Especialmente con vasos sanguíneos de origen anómalo, como por ejemplo la coronaria izquierda. Bien, adelante. En cuanto a su fisiopatología, básicamente lo que va a ocurrir es que, como mencioné un poquito al inicio, va a ocurrir una disminución del gasto cardíaco, ya sea por una falla en la contractilidad o por una disfunción de la diástole, es decir, de la eyección, que suele por lo general ocurrir en pacientes que tienen algún tipo de miocardiopatía hipertrófica, en este caso vendría a ser congénitas porque estamos hablando de niños, o algún tipo de cardiopatía isquémica, ¿no? Posterior a ello, debido al estado de disfunción, se van a comenzar a liberar catecolaminas, ¿no? Que el propósito de esto, lo que van a tratar de hacer es generar una vasoconstricción de las arteriolas lo que vendría a ser el sistema circulatorio periférico, para así poder aumentar los niveles de vasopresina y angiotensina 2. Entonces, como resultado, va a tratar de aumentar lo que vendría a ser la postcarga. Y va, en este caso, a sobrecargar la función del miocardio, por ende no va a poder no va a poder eyectar bien la carga hídrica que va a tener, entonces se va a comenzar a acumular agua y por ende sodio, y así todo ese volumen que se queda ahí, digamos, le vendría a ser en todo el mediastino, o sea, en esa cavidad, va a generar un edema pulmonar. Entonces, no hay como un mecanismo compensatorio, entonces se va como que a repetir este ciclo de una hemodinamia muy inestable. Correcto. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a lo que vendría a ser el examen físico o a las manifestaciones que vamos a poder ver en el paciente, vamos a tener, como estuve mencionando, falla cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca congestiva, dificultad para alimentarse, taquipnia, irritabilidad, letargia
como en el peor de los casos, hepatomegalia, algún tipo de ingurgitación yugular, edema agudo de pulmón, oliguria, ritmo de galope a la hora de la auscultación, alguna sospecha, alguna cardiopatía, como estaba mencionando anteriormente, por general en el caso del miocardio, alguna miocardiopatía hipertrófica y cianosis central. Siguiente. Ok, en cuanto a lo que vendría a ser el manejo, esto sí es un poquito más largo, pero traté de poner lo más importante. Lo primero que vamos a hacer es que si el paciente llega en un estado obviamente inconsciente y muy descompensado, lo primero que debemos hacer es comenzar a aportar oxígeno, justamente porque como está inconsciente no va a poder cumplir con las demandas necesarias que le va a pedir los diversos sistemas. Tendremos que asegurar la vía aérea y la ventilación para tratar de reducir el trabajo respiratorio y con ello poder facilitar una sedación, ¿ya? En cuanto a lo que mencioné de minimizar las demandas de oxígeno, hay que tratar de que el paciente se pueda controlar la temperatura en el caso de que llegue a tener algún tipo como que de fiebre, pero no justamente por el hecho de que sea un estado infeccioso. O sea, puede que sí, pero puede que no, porque recordemos que a veces existe fiebre porque hay un estado inflamatorio. Correcto. Entonces ahí se procedería a administrar algún tipo de antipirético. También sedarlo en el caso de que el paciente llegue muy descompensado en cuanto a la volemia, o sea, tenga hipovolemia y también llegue a tener algún tipo de anemia, se le va a hacer algún tipo de transfusión de concentrar glóbulos rojos y también debemos descartar o corregir la arritmia que tenga en el momento, ¿no? Entonces se podría utilizar algún tipo de antirrítmico con amiodarona o si no tenemos lidocaína. También disminuir el consumo de oxígeno, o sea, no disminuir, o sea, ¿cómo sería? Disminuir la sobrefuerza, creo que ya lo mencioné, la sobrefuerza que vaya a tener el paciente en ese caso por no poder respirar bien, para poder mejorar así el gasto cardíaco. Okay. También debemos mejorar la contractibilidad, o sea, del corazón del paciente, o una adecuada oxigenación y ventilación, como mencioné. Corregir las alteraciones metabólicas en el caso de que tenga algún tipo de acidosis. Y también para la contractibilidad, mejorarlo con medicamentos vasoactivos o vasodilatadores, que ahí es a lo que va el hecho de reducir la poscarga. Y también optimizar la precarga, es decir, el volumen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar diuréticos, que puede ser una furosemida o algún tipo de diurético de asa. Siguiente, por favor. Ok, ahora en cuanto al shock distributivo, ya, aquí tiene... Sí, antes de continuar, por favor, quisiera un poquito la clínica ser bastante, yo diría, incisivo en el mecanismo, ¿no? Sí, entonces hay fundamentalmente una disfunción ventricular de tanto derecha como izquierda, ¿verdad? Sí, Claro. a base de qué mecanismo, un éxtasis sanguíneo, ¿verdad? Una retención de sodio y agua, importantísimo, ¿sí? Pero el edema pulmonar, derrame pleural, ¿sí? En cuanto a retrógrados y anterógrados, bajo peso sistémico, o sea, el famoso galope. Y las consecuencias, pues vamos a tener manifestaciones como la hepatomegalia, ascitis, edema, ingurgitación de las yugulares, ¿sí? Hipoxemia, fundamental, ¿verdad? Isquemia multiorgánica, aumento del lactato y obviamente acidosis metabólica. Hiperfusión con la por motivo de esa hipoperfusión por la vasoconstricción. Y oliguria, obnubilación, taquimnea y finalmente un hilio paralítico que es en estos casos frecuente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas características clínicas son importantísimas, ¿de acuerdo? Ok.
Vamos con el distributivo. Gracias, doctor, por enfatizarlo nuevamente. Mucho gusto. Usted lo dijo, pero en eso seamos concretos, ¿no? Claro. Bien, vamos con el distributivo. Ahora, en cuanto al distributivo, tenemos que ahí puede ser ocasionado como por 4 tipos, es decir, por algún tipo de shock anafiláctico. Correcto. Como dice ahí, esto también lo extraje de unas diapositivas que me parecieron muy Correcto, no, está muy bien, está muy bien. Entonces, obviamente, como sabemos, va a ser dada por, como dice ahí, una reacción inmunológica grave, generalizada, ¿no? Algún tipo de alergia, alguna medicamento o algún alimento que se ingirió. Tenemos el neurogénico, que va a ser ocasionado por una alteración del sistema nervioso central, por una lesión medular, como puede darse una mielitis o algún tipo de bloqueo farmacológico. O sea, tal puede ser ocasionada por algún tipo de reacción adversa a un medicamento. El endocrinológico, que va a ser dado por insuficiencia córtico-suprarrenal aguda, lo que vendría a ser el síndrome de Addison. El shock séptico, que va a ser una respuesta inflamatoria sistemática muy grave ante una infección bacteriana. Y el farmacológico, que va a ser ocasionado por causas, como dije, netamente farmacológicas o de productos tóxicos de algún tipo de degradación de algún metabolito del medicamento que se esté dando. Entonces, el shock distributivo en general se va a dar por una disminución, en este caso, de las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Exacto, correcto, así es. Con una distribución anormal en la sangre, en la microcirculación. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que en este caso el corazón como bomba no es el que está fallando, sino los vasos, justamente. Los vasos, exactamente. Con una vasodilatación, ¿verdad? Correcto. Entonces lo que vamos a generar es una hipovolemia funcional con una disminución en la precarga. Entonces, siguiente diapositiva. De forma generalizada, como ya mencioné las causas de los anteriores tipos, en general del distributivo va a ser ocasionado generalmente o se ve asociado a un gasto cardíaco, en este caso incrementado, ¿no? Correcto. Pero sus causas, como he mencionado, de lo que vendría a ser el shock neurológico, que como mencioné puede ser ocasionado por algún tipo de lesión intracraneal o de la médula espinal. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, para resumir, diremos que evidentemente, como usted muy bien lo definió, el shock distributivo se caracteriza por una disminución inapropiada de las resistencias vasculares sistémicas. Es decir, como usted decía, no es una falla de bomba, es una falla de la vascularización, ¿verdad? Entonces, y lo característico de esa vascularización, vasodilatación. Entonces, el shock distributivo está causado por una infección generalizada, por ejemplo, el shock séptico, una reacción anafiláctica grave, shock anafiláctico, y una lesión medular, shock neurogénico. Ahí están lo característico del shock distributivo. Bien, adelante, por favor. Lo que estoy haciendo es recalcar, por favor, no se me sientan para nada. No, yo no me voy a sentir obviamente ofendida. Es más, para mí es mejor porque usted como que dice cosas que a mí se me pasaron por alto y digo, ay, me olvidé de esto y me da hasta vergüenza. No, ninguna vergüenza, tranquila. Ya, de este cuadrito que también encontré en internet, me pareció importante enfatizar un poquito más lo que vendría a ser el anafiláctico y el séptico, que son los que ocurren más en niños. Es más normal verlo en un niño. Entonces, como ahí decía, un poco acerca de la fisiopatología del shock anafiláctico es que es mediada por mecanismos inmunitarios de la sangre. Entonces, obviamente habrá una vasodilatación, como usted mencionó, como se estaba mencionando, excesiva de lo que vendría a ser los vasos, y obviamente se va a acompañar por algún tipo de edema, justamente por el estado proinflamatorio a nivel laringio, y va a ocurrir un broncoespasmo. Correcto. Ahí están las causas, como las que ya mencioné, medicamentos, alimentos, insectos o lácteos. Espérame un ratito, please.
Bien, entonces... Ahora sí, disculpe. Entonces, no, tranquilita. Entonces, el shock anafiláctico, en resumen, ¿cuál es la etiología? ¿Sí? Una son causas, las más frecuentes, mediadas por IgE, ¿verdad? Destacando las alergias alimentarias, huevo, leche, cacahuate, nuez, mariscos, ojo con los mariscos, hay algunos que están al borde del shock por mariscos, ¿verdad? Picaduras de insectos, ¿sí? Alergias medicamentosas, antibióticos beta-lactámicos. Ojo con los antibióticos y especialmente con los beta-lactámicos, ¿no? Bien, adelante. Y en cuanto al shock séptico, obviamente, como mencioné, de sepsis, ¿no? Va a verse relacionado a lo que vendría a ser una infección muy grave en el cual Así es. ocurrió, digamos, por un ejemplo más sencillo, algún tipo de infección de vías urinarias, no se trató bien, se comenzó a empeorar y obviamente comenzó a ascender y se comenzó a diseminar. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, como menciona este esquema, lo que se va a presentar primero va a ser una activación celular, que lo que va a ocasionar es una liberación de citocinas, por ende es un proceso proinflamatorio. Ajá, Van a correcto. aumentar los leucocitos, va a haber leucocitosis, se va a liberar el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, que obviamente va a ser una citocina proinflamatoria, y obviamente el resultado final va a ser una lesión endotelial, va a aumentar la permeabilidad y por ende se va a liberar el óxido nítrico. Entonces va a ser un estado hiperinflamatorio. Y por ende va a comenzar, por el hecho de la permeabilidad, va a comenzar a distribuirse de mejor manera, en este caso, la bacteria o el microorganismo que esté afectando, ocasionando en este caso la infección. Siguiente, por favor. Sí, entonces, un poquito, démosle mayor énfasis a las variantes clínicas del shock séptico, ¿verdad? Entonces, la parte clínica. Definitivamente fiebre, taquicardia, obnubilación, irritabilidad, alteración. ¿Sí? Y en cuanto del pulso elevada, ¿verdad? En algunos casos, en cuanto al shock caliente, o sea, denominado de esa manera por la propia respuesta vascular, y el shock frío disminuido, ¿verdad? El pulso. Y las extremidades calientes y frías, respectivamente, en el shock caliente y frío. Ajá. Bien, adelante. Sí, en cuanto a lo que vendría a ser las manifestaciones clínicas, como estaba mencionando, la taquicardia que va a estar súper presente, sobre todo en las primeras etapas, o sea, en lo más precoz del shock, ¿no? Porque va a ser como algún tipo de mecanismo compensador del gasto cardíaco, ¿no? ¿Verdad? Suele aparecer obviamente justamente por la fiebre, ¿no? Acompañado obviamente de lo que va a ser el dolor, sí, Melanie, sí se ve. También vamos a tener un mecanismo de compensación por la acidosis metabólica, que es la polipnia. También vamos a tener, como usted estaba mencionando, algún tipo de cambio cutáneo, ¿verdad? Dependiendo de si es el shock como caliente o frío, ¿no? Entonces, en el caso del frío, vamos a tener frialdad, cutánea, palidez, aspecto como un poquito morado de la piel, el entercimiento del rellenado capilar, es decir, le pinchamos ¿no? Ajá, le pinchamos un poquito el dedo al niño y si se demora es porque hay, en ponerse rojito es porque ha disminuido la capacidad del rellenado capilar. Exacto. Justamente por la vasoconstricción periférica, para poder distribuir el flujo sanguíneo hacia los otros órganos. Mientras que en el caso del caliente, en una primera instancia va a ocurrir una vasodilatación muy inapropiada. Ajá. Y de ahí la piel se va a comenzar a poner muy caliente, o sea, va a haber hiperemia también, o sea, se va a poner rojita, esa es la palabra, rojita, o sea, hiperémico. Y también va a tener el rellenado capilar como muy acelerado, es decir, solo lo tocamos un poco, ni bien soltamos y ya el dedo del niño va a estar súper rojo.
También vamos a tener que, en el caso del shock frío, los pulsos periféricos, por el frío, por el hecho de que los vasos están enlentecidos, el pulso va a estar un poco disminuido. En comparación al caliente, el pulso va a ser más saltón. Claro. También vamos a tener que ocurrirá un poco de... va a ocurrir oliguria justamente por la disminución en la perfusión renal. Correcto. Y van a haber estados de alteración mental, como usted mencionó, es decir, el niño va a ser irritable, indiferente, somnoliento, si no me equivoco. Sí, sí. Y por la hipoperfusión generalizada, el niño puede estar como muy desconectado del medio. Así es, exacto. Ya me estaba olvidando, una manifestación, como que en el caso de lo que vendría a ser el shock anafiláctico, las manifestaciones características de ese puede ser algún tipo de angioedema, un tipo de estridor inspiratorio, en el caso de que el niño se esté como atragantando o asfixiando con algo, la urticaria, en el caso de que sea alguna reacción alérgica por algo que se aplicó en la piel o algo que consumió, y en el peor de los casos, un broncoespasmo. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí hay como que varios tratamientos, pero de forma generalizada, y de ahí voy hablando un poquito más del anafiláctico, del séptico. Lo primero es que, como en todos los shocks, hay que primero saber cómo llega el paciente, porque como mencioné, si el paciente llega muy mal, lo primero que hay que hacer es llevarlo como que a una sala de reanimación, ¿no? Y hay un ABC, que es el que mencioné, que es el de vía aérea, por eso ABC Airway, B, que es lo de la respiración, el hecho de aportarle un soporte de ventilación, en el caso de que llegue en un estado de coma, y tratar de mejorar la circulación. Correcto. Como mencioné, también hay que estar, antes de comenzar todo tratamiento, apenas llega, obviamente hay que darle una monitorización no invasiva, es decir, medir frecuencia cardíaca, respiratoria, realizarle un electrocardiograma, aplicarle el pulso oxímetro, medir presión arterial, nivel de conciencia y hacer un balance con lo que vendría a ser la diuresis, porque como mencioné, el paciente puede tener oliguria y no queremos una descompensación renal grave. Correcto. En el caso de lo que vendría a ser el shock anafiláctico, el tratamiento, obviamente dependiendo del cuadro, pero por lo general lo que se va a aplicar en primera instancia va a ser la adrenalina, ¿no? Y puede repetirse en dosis, dependiendo de cómo se vaya manejando la situación clínica, ¿no? O cómo vaya evolucionando clínicamente el paciente. Si no me equivoco, puede repetirse cada 10 o 15 minutos. Y si no hay una respuesta a lo que vendría a ser la adrenalina, lo que se debe dar es más, se debe aplicar a volumen, como que líquidos, hidratación, rápido y repitiendo a medida que se vaya viendo la evolución del paciente, para tratar de manejar la volemia y que así pueda circular mejor el medicamento y tratar de estimular al corazón. Así es. Si en el caso de que llegue a continuar la hipotensión, lo que se debe administrar de forma intravenosa es la adrenalina o asociarla con algún tipo como que otro tipo de vasodilatador, como la dopamina, o en su efecto aplicarle noradrenalina. Sí, es importantísima la dopamina, ¿no? Porque justamente este inotrópico nos ayuda a aumentar la contractibilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces la dopamina va estupendamente unida a la adrenalina o noradrenalina, ¿no? Y como ustedes saben, la noradrenalina es un potente vasopresor.
Así Sí, que aumenta la frecuencia cardíaca también, la contractibilidad y obviamente va a mejorar ostensiblemente ese shock, ¿verdad? Definitivamente. y en el caso de que si llega, no, todavía no. En el caso de que si llega a existir algún tipo de broncoespasmo, se le debe administrar algún tipo de broncodilatador, como podría ser el Ajá. salbutamol o la adrenalina misma. Y en Ah, el pues, caso de que no sea un estado tan grave de shock, pero que el paciente esté a punto de llegar al shock, se le puede administrar algún tipo de antihistamínico ujú, como la difenidramina, no, ujú. difenidramina, creo que sí se dice, sí. Difenhidramina, sí. Ajá. ¿No? Y o en su efecto, si no hay algún tipo de resultado positivo, o sea, una buena evolución clínica, se le puede administrar corticoides. Correcto. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser el shock séptico, una vez que ya tengamos con monitorización al paciente, que estén haciéndole el balance, y lo primero que se debe hacer cuando llegue la emergencia es la extracción del cultivo, o sea, en ese caso un hemocultivo, Mm, y digamos, si se sospechó de que ya tuvo alguna infección previa, digamos, como mencioné el caso de las vías urinarias, también hacerle un urocultivo. Y correcto. comenzar a administrar antibióticos, dependiendo obviamente como que de la edad, y de forma empírica, porque hasta que, o sea, todos sabemos que hasta que esté un cultivo, si es que hay reactivos, puede tardarse entre 3 a 5 días. Ujú, Eh, También debemos comenzar a administrar volumen, justamente porque al ser una infección, el paciente va a tener fiebre. Por lo general, en la mayoría de los casos tienen fiebre, entonces la fiebre los va a deshidratar. Entonces nosotros obviamente lo primero que tenemos que hacer es reponer volumen. exactamente. O sea, reanimación entonces con fluidos, ¿verdad? En este caso, cristaloides isotónicos, ¿no? Sí. Sí, doctor. La solución Y, salina fisiológica. Para y variar, ¿verdad? Los famosos bolos. los famosos bolos. Ajá. Y también debemos descartar en el caso de que haya algún tipo de hipoglicemia o alguna alteración electrolítica, y en el caso de que la haya, se corrige. Y en el caso de lo que vendría a ser el shock refractario a líquidos a líquidos o drogas, eh, o en el caso de una insuficiencia adrenal, como estaba mencionando, lo que vendría a ser Addison, que vendría a ser en este aspecto el, el endocrinológico, se puede comenzar a administrar corticoides por vía intravenosa. Por lo general, se aplica lo que vendría a ser la hidrocortisona, si no me equivoco. Ujú, ujú. Eso sería Correcto. todo por Bien. Entonces, el manejo del shock séptico es clave, ¿verdad? La reanimación inicial, ¿no? Ya usted lo hizo, lo dejó clarísimo, ¿no? Si hay dificultad respiratoria, si hay hipoxemia, el oxígeno en cánulas nasales o en mascarilla, ¿verdad? Oxigud con la correspondiente intensidad, ¿verdad? El acceso vascular, interesantísimo, una vía, ¿verdad? Ujú. Podría ser una vía central, ¿verdad? Y los objetivos periféricos, perdón, específicos, ¿no? Terapéuticos. Bien. En segundo lugar, está la antibiótico-terapia, Ujú. ¿verdad? Iniciar antibiótico-terapia empírica dentro de la primera hora, ¿de acuerdo? Sí. Tercero, la reanimación con fluido, ya lo dijo usted, ¿verdad? La importancia de los cristaloides isotónicos que habíamos mencionado. Los fármacos vasoactivos, ya se habló de la dopamina, se habló de la adrenalina, de la noradrenalina, etcétera, ¿verdad? Sí. La corticoterapia, ¿sí? La importancia, ¿verdad? De los corticoides. Hablando en términos generales, ¿no? Hemoderivados, en el shock séptico, la hemoglobina, objetivo es 10 gramos por decilitro, ¿no? Tras la estabilización, determinar los límites inferiores, ¿verdad? Y evidentemente transfundir plaquetas de manera preventiva, ¿sí? En cuanto a la ventilación mecánica, es una estrategia que debe estar ahí permanente en el momento que se la necesite, ¿verdad?
Sobre todo, o sea, obviamente la ventilación mecánica debe ser y debe estar al orden del día en esos estados en donde realmente se la necesita, donde hay se necesita hacer una reanimación, donde la oxigenoterapia debe ser inmediata. La sedación, la analgesia, ¿verdad? Importantísimo. El control de la glicemia, importantísimo. El uso de diuréticos y tratamiento de reemplazo renal, ¿sí? Cuando se sospeche de hipervolemia, emplear diuréticos, ¿verdad? La nutrición parenteral, la nutrición enteral en cuanto se compruebe tolerancia. Prevención de la trombosis venosa profunda, por favor, considerar profilaxis antitrombótica si el niño no presenta sangrado activo y sobre todo si es lactante, ¿verdad? Está sedo relajado o intubado en la prevención de la trombosis venosa profunda. Y finalmente la prevención de la úlcera gastroduodenal aguda, en donde se puede también a través de esa vía perder sangre, ¿verdad? Listo. Son básicamente el manejo del shock séptico, ¿no? Y los diferentes pasos a seguir. ¿Ok? Listo. Adelante. Ahora sigue mi compañero Reinaldo con los otros tipos de shock. Correcto. ¿Ves? Ajá. Ujú. 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 Correcto. Ujú. Correcto. Correcto. Ujú. Ujú.
correcto. Ujú, correcto. Ujú, ujú, correcto. Ujú, ajá, ujú, sí. Ujú, correcto. Ajá, ujú, ujú, ajá, ujú,
Ujú. Ujú. Ajá. ¿No? Bien. Entonces, muy interesante, conceptos hay que tenerlos muy claros, ¿sí? Entonces, la importancia de este shock obstructivo, que no es otra cosa que la consecuencia de una obstrucción en la entrada, neumotórax, atención, broncoespasmo, ¿sabes? O en la salida, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar masivo, crisis de hipertensión pulmonar, coartación de aorta, como ya muy bien lo señaló, ¿verdad? Y obviamente las diferentes cavidades cardíacas están comprometidas. Aunque no es frecuente en el niño, ¿verdad? Conlleva a una mortalidad elevada, definitivamente. Entonces, dentro de este grupo se destaca la crisis hipoxémica de la tetralogía de Fallot, ojo, que puede llevar a este shock obstructivo. Y otras patologías con flujo pulmonar restringido. Ajá. Obviamente, factores que se pueden destacar, ¿sí? La demanda aumentada de oxígeno, fiebre, dolor, llanto, esto puede, ¿verdad? Incluso el hambre mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y por hipovolemia o por espasmo infundibular. Bien. Entonces, a pensar inmediatamente en el manejo, ¿verdad? Un manejo etiológico, preventivo y el manejo de la crisis aguda. Manejo etiológico, preventivo y la crisis aguda. El traslado a cuidados intensivos pediátricos es fundamental. Ajá. Evidentemente, corregir la acidosis, el uso de beta bloqueantes, propranolol, ¿verdad? Sí, y otras alternativas, ¿verdad? Terapéuticas como la fenilefrina utilizar. Bien, eso en lo principal. ¿De acuerdo, Reinaldo? Muy bien. Entonces, ahí están claramente, por favor, sí les ruego tener un concepto claro de cuatro los cuatro tipos de shock, ¿verdad? Sí. Cardiogénico, distributivo, hipovolémico. Hemos hablado bastante del hipovolémico, ¿verdad? Y el obstructivo. Bien. ¿Estamos? Sí o sí. ¿Algo que quiera agregar, Reinaldo? Le hizo un toque a su parte, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Eduardo? Soledad. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, tener claro que la precarga está elevada en el cardiogénico como en la poscarga, ¿verdad? Y la contractibilidad disminuida.
En el distributivo, ¿sí? La precarga elevada, a veces normal, a veces baja. La poscarga baja. Y la contractibilidad elevada. En el hipovolémico, la precarga baja, la poscarga elevada y la contractibilidad normal. Y el obstructivo, baja la precarga, alta la poscarga y normal la contractibilidad. Ok. Bien. Entonces, aspectos que son importantes a destacar y que debemos, insisto, en los niños, en cualquier momento podemos encontrarnos con un pacientito con uno de estos tipos, especialmente el shock hipovolémico, ¿no? ¿Sí? Y el séptico. Ojo, muy bien lo destacaron hoy. Muy bien. ¿Sí? Marcos, ¿algún comentario? No, doctor, todo claro. Correcto. Bien, creo que aquí corresponde a Pedro, ¿no? Doctor, me toca a mí exponer síndrome febril hemorrágico. Ah, sí, Sarita, muy bien. Sí, doctor, yo el día de hoy no tengo que exponer. ¿Cuándo le toca? No. Creo que era la próxima semana. Hoy día no me tocaba exponer a mí. Ah, ya, perfecto, ok. A ver, Sarita. Sí, ¿le puede permitir a Lisette Intriago que presente para que pueda compartir? Correcto. A Lisette Intriago. Vamos con Lisette. Vamos con Lisette. A ver. Se me... A ver, Lisette. ¿Dónde está? Desapareció de la lista, Lisette. Sí, doctor, le estoy alzando la manito, pero no me sale todavía para compartir. Ya vamos nuevamente a insistir. Ya puedo. ¿Ya? Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Buenas El tardes. tema que les voy a exponer es síndrome febril hemorrágico. Muy bien. Entonces, para comenzar, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el síndrome febril hemorrágico engloba a un grupo de enfermedades que se caracterizan por presentar fiebre y, en casos severos, hemorragia y shock, que son causados principalmente por virus transmitido por artrópodos, por reservorios vertebrados o bien por transmisión directa. Entonces, en sí, el síndrome febril hemorrágico consiste en la aparición de fiebre menor de 3 semanas, es decir, es agudo, que va a estar acompañado de manifestaciones vasculares
como erupción cutánea hemorrágica o purpúrica, epistaxis, hemoptisis, hematemesis o melena, o cualquier otro signo o síntoma que sea de carácter hemorrágico. Correcto. Y que además de eso, se destacan porque hay ausencia de otros factores que predisponen a las alteraciones hemorrágicas. De acuerdo. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, como mencioné, los síndromes febriles hemorrágicos generalmente son causados por virus, pero también pueden ser causados por bacterias o parásitos. En el caso de los parásitos, estos suelen ser generalmente provocados por la malaria. De ahí está la etiología bacteriana, que incluye a la leptospirosis, a la fiebre tifoidea y a la brucelosis. Ya hablando de los agentes causales virales, tenemos que son 4 familias las que producen principalmente algún síndrome febril hemorrágico, comenzando con los filoviridae, que incluyen al virus del ébola y al de Marburg. De ahí están los arenoviridae, que incluyen al virus de la fiebre de Junín, al machupo, también al guanarito y al virus de la fiebre de Lassa. De ahí están los bunyaviridae, que incluyen a los hantavirus, y también se destaca la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Y por último están los flaviviridae, en los que los virus que van a causar síndrome febril hemorrágico van a ser el dengue y la fiebre amarilla. También algunos estudios o artículos mencionan que se incluye a la hepatitis, pero este más bien produce un síndrome febril icterohemorrágico. Siguiente diapositiva. Bueno, hablando de la patogenia de los síndromes febriles hemorrágicos, poniendo por ejemplo a los virus, tenemos que el virus va a ingresar en el organismo del individuo y va a comenzar su proceso de replicación, lo que va a conducir a que se produzca una viremia, y por ende se va a activar el sistema inmune innato, que va a generar la liberación de mediadores como las citocinas, las interleucinas, el óxido nítrico, entre otros. Pero esta respuesta no es suficiente para que el virus desaparezca, sino que más bien el virus se va a dispersar por los diferentes órganos y sistemas y va a ocasionar, en primer lugar, un daño en los vasos que ocurre por la invasión directa de las células endoteliales, o también que puede ocurrir por acción del complejo de las citocinas o de los depósitos de inmunocomplejos. De ahí también produce la desregulación de la coagulación, que se caracteriza por la trombocitopenia, por función plaquetaria anormal, también por desajustes en la producción hepática de los factores de coagulación, y también la presencia de coagulación intravascular diseminada. Y por último, que es lo más importante, puesto que es la causa principal de mortalidad en el síndrome febril hemorrágico, el daño en los órganos que ocurre por acción directa del virus, o que bien puede ocurrir por la respuesta inflamatoria del huésped. Siguiente diapositiva, por favor. Yéndonos un poco más hacia la patogenia viral, tenemos que en el caso de los arenoviridae, estos van a provocar una inmunosupresión del organismo infectado, van a invadir directamente al endotelio vascular y van a producir que se activen los macrófagos liberando citocinas, lo que va a conducir a un aumento de la permeabilidad vascular, originando así las hemorragias y a su vez también un peor pronóstico en el paciente. También cabe mencionar que en la familia de arenoviridae no suele haber afectación de la cascada de coagulación. Por otra parte, están los bunyaviridae. En este caso, el que más destaca es el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que va a producir una infección del endotelio vascular que va a provocar una fragilidad capilar, estimulando así lo que es la agregación plaquetaria o bien la desagregación plaquetaria y activando al complemento. Y en los casos de peor pronóstico, lo que se observa más bien es una trombocitopenia marcada. En algunos casos también se puede llegar a observar la presencia de coagulación intravascular diseminada. De ahí, en
cuanto a los Flaviviridae, tenemos que en este caso destacan el virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla. En cuanto al virus del dengue, existen varias teorías en cuanto a la patogenia, pero la principal o la que más es aceptada es la de la infección secundaria, que establece que una segunda infección por un serotipo diferente al que causó una primera infección va a producir una respuesta inmunitaria heterogénea frente al nuevo serotipo. No obstante, al haber anticuerpos que no son neutralizantes, se va a favorecer la entrada de las partículas virales, se va a inducir también una mayor carga viral y va a haber una activación fuerte en los linfocitos T de memoria. Y también va a ocurrir una elevada liberación de citocinas con el posterior aumento de la permeabilidad vascular, que es la característica principal en la fiebre hemorrágica del dengue. En cuanto al virus de la fiebre amarilla, este más bien produce una acción directa en determinadas células endoteliales, como las del hígado o el riñón, o muy bien pueden afectar al miocardio, lo que va a ocasionar que haya un daño renal o hepático que va a conducir a la muerte. En cuanto al daño hepático, en estos también es frecuente, cuando ya hay un daño hepático, es frecuente encontrar también en los pacientes una ictericia, por eso también al virus de la fiebre amarilla se lo incluye entre los síndromes febriles icterohemorrágicos. Mientras que en cuanto al daño miocárdico, este más bien es considerado como un peor pronóstico para el paciente. En cuanto a los Filoviridae, estos de aquí se considera que más bien hay una combinación en un primer lugar del daño directo en los tejidos. Segundo, la permeabilidad vascular, que va a estar mediada por citocinas como la interleucina 2, la interleucina 10, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también, por último, un desajuste de la respuesta inmunitaria. Y también en estos casos también hay desregulación de la cascada de coagulación, lo que conduce a que se produzca una coagulación intravascular diseminada. Siguiente diapositiva. Hablando del cuadro clínico de los síndromes febriles hemorrágicos, tenemos que en sí las manifestaciones clínicas van a depender bastante del agente causal, por lo que el modo de presentación va a ser muy variado, pero existe un cuadro clínico general que se presenta en todas las enfermedades o en la mayoría de las enfermedades que engloban al síndrome febril hemorrágico. Entonces, primero, la enfermedad se caracteriza por tener un inicio repentino o abrupto. Correcto. Segundo, el periodo de incubación suele oscilar entre los 2, 3 a 21 días. También el cuadro clínico puede incluir un periodo prodrómico, que va a incluir una fiebre alta que se caracteriza por no tener un patrón especial, pero que puede llegar a los 41 grados centígrados y que en ocasiones también puede ser bifásica. También hay malestar general, hay artromialgia, cefalea, fatiga y debilidad. También pueden haber manifestaciones gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos y diarreas. Pero cabe mencionar que estos síntomas son totalmente inespecíficos, de modo que no se puede determinar si es una fiebre hemorrágica. Ya posteriormente, en el síndrome febril hemorrágico va a ver aproximadamente al tercer día bradicardia, faringitis, conjuntivitis, taquipnia, disnea, también puede haber disfagia y en algunos casos también hay erupción maculopapular. También ya se presentan las manifestaciones hemorrágicas, que son muy diversas e incluyen las petequias, las gingivorragias, las epistasis, las hemoptisis, la hematuria, la hematemesis, velenas o incluso el sangrado excesivo al realizar la venopunción en el paciente. Exacto. Pero como mencioné anteriormente, cabe destacar que en estas manifestaciones hemorrágicas no son el principal motivo de mortalidad en los pacientes, sino más bien el daño que ocurre a nivel de los órganos y sistemas, siendo los principales afectados el sistema nervioso central y el riñón o el hígado, y cuyos síntomas se van a manifestar a la segunda y tercera semana y van a incluir síntomas encefálicos, fallo multiorgánico, shock
y por último se produce el coma o bien la muerte del paciente. También se destaca que hay un periodo de convalecencia que es de carácter largo y complicado, en el que se ha descrito incluso pérdida del cabello y falta de coordinación. Y también se menciona que suele haber secuelas como mielitis transversa, pericarditis u orquitis. Siguiente diapositiva, por favor. Destacando un poco más el cuadro clínico de los agentes causales virales, puesto que estos son los más comunes, tenemos que en el caso del virus de la fiebre Lassa hay un exantema maculopapular petequial. También se destacan los adenovirus americanos que manifiestan erupción eritematosa descamativa. En cuanto a los Gunyaviridae, como mencioné anteriormente, destaca el virus de la fiebre de Crimea-Congo, que se caracteriza por erupción petequial. De ahí están los Flaviviridae, donde destacamos al virus de la fiebre amarilla y al virus y al dengue. En cuanto al virus de la fiebre amarilla, la manifestación clínica principal es la ictericia, porque hay una afectación del componente hepático. De ahí está la fiebre del dengue o la fiebre hemorrágica por el dengue, que principalmente hay rubefacción de la cara y del torso. En cuanto a los filoviridae, tenemos que tanto la fiebre hemorrágica de Marburg como del ébola van a producir erupción maculopapular en todo el cuerpo del paciente. Por otra parte, si queremos destacar un poco de los virus, de los otros agentes causales como la leptospirosis, generalmente manifiesta lo que son petequias, que se pueden determinar a través de la prueba del torniquete. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando del diagnóstico del síndrome febril hemorrágico, tenemos que al momento del diagnóstico hay que tomar en cuenta 3 criterios principales: el criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio microbiológico. En cuanto al criterio epidemiológico, tenemos que mencionar que las fiebres hemorrágicas van a afectar por igual a cualquier grupo etario y sexo, pero generalmente suelen afectar más a los varones. También cabe mencionar que hay que investigar si el paciente está en contacto con roedores o con los desechos orgánicos de los roedores, o si en todo caso el ambiente del niño, en el ambiente del niño hay presencia de zancudos o mosquitos. En cuanto al criterio clínico, en sí, el paciente debe de manifestar una fiebre que tenga un periodo igual o menor al de las 3 semanas, que tiene que estar asociado a sangrado en por lo menos 2 aparatos o sistemas, que no pueden ser explicados por alguna otra enfermedad que ya presente el paciente. Por último, en cuanto al criterio microbiológico, tenemos que en la fase temprana de la enfermedad se pueden utilizar procedimientos directos como el cultivo viral, como la detección del genoma a través de la PCR y también la detección del antígeno. Pero posteriormente también se pueden utilizar procedimientos indirectos, como por ejemplo la detección de anticuerpos. También cabe mencionar que en los procedimientos de biología molecular, las muestras que suelen ser más útiles son el suero o el plasma, aunque también el líquido cefalorraquídeo suele ser útil en los casos donde ya hay afectación neurológica, como suele ocurrir en el virus de la fiebre Lassa o bien en la presentación atípica del dengue. También en el diagnóstico se pueden utilizar la detección de inmunoglobulina M, y también en algunos casos se pueden utilizar técnicas como ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Pero hay que mencionar que el cultivo viral es el que nos va a aportar el diagnóstico definitivo en el caso de que sea una fiebre hemorrágica por algún agente causal viral, pero solamente es útil al momento cuando el paciente está en la fase de viremia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un flujograma que puede ser en cierta parte útil para el diagnóstico del síndrome de fiebres hemorrágicas,
tenemos que, en primer lugar, evaluar al paciente y ver si tiene una fiebre y un sangrado. Ante la presencia de esto, hay que observar el lugar de procedencia y las exposiciones que ha tenido el paciente. En el caso de que, por ejemplo, haya sido expuesto o esté en exposición a roedores y sus desechos, se tiene que considerar dos componentes, dos datos principales. En una, si hay afectación del componente pulmonar o bien si hay afectación del componente hepático. En el caso de que haya afectación del componente pulmonar, se debería considerar una fiebre hemorrágica por hantavirus. Mientras que si hay una afectación del componente hepático, más bien se debería considerar un síndrome febril hemorrágico por leptospirosis. Por otra parte, si el paciente no ha sido expuesto a roedores o los desechos de los roedores, sino más bien hay presencia de zancudos y mosquitos en el entorno del niño, se debería considerar que si hay una afectación hepática o no. En caso de que si hay afectación hepática, se debe considerar que posiblemente el virus causante sea el de la fiebre amarilla, mientras que si no hay afectación del componente hepático, se debería más bien pensar que es el virus del dengue. Correcto. También, si en los resultados de los exámenes realizados, como los cultivos, estos llegan a salir negativos para el virus que se sospecha, como el hantavirus, la fiebre amarilla o el dengue, o en otro caso que el leptospirosis sea negativo, se debe considerar otras causas de fiebres hemorrágicas, principalmente las virales, como por ejemplo el virus del Junín o el virus de Lassa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a estos síndromes febriles hemorrágicos, se debe tomar a consideración bastante lo que son las medidas preventivas. En el caso de las arenoviridae y los hantavirus, se debe tener un control específico en los roedores dentro del hogar del paciente, o bien, si se puede, en el entorno del paciente. También, en caso de los flaviviridae, en cuanto al virus de la fiebre amarilla, se debe tomar bastante en consideración, como punto importante, la vacunación del paciente. También hay que enseñarle al paciente, o en este caso a la mamá del paciente o al papá del paciente, del niño, se le debe dar una educación sanitaria. También puede incluirse la eliminación del agente vectorial. Lo mismo aplica para el dengue. Siguiente diapositiva. Pero ya hablando un poco del tratamiento, tenemos, a rasgos muy leves, rasgos generales, tenemos que en el caso del flavivirus y el filoviridae, el tratamiento consiste en una terapia de soporte, en el manejo de las complicaciones con un balance hidroeléctrico, con oxigenación, también con antibióticos para evitar sobreinfecciones o transfusiones. Mientras que en el caso de los arenovirus y en los bullaviridae, el tratamiento consiste en ribavirina. Esto no aplica para nada en los flavivirus ni en los filoviridae. Y también está el manejo de las manifestaciones y complicaciones que presenta el paciente, como por ejemplo el shock. Por otra parte, si queremos mencionar si la causa es por leptospirosis, tenemos que el tratamiento en sí está basado en penicilina cristalina. Con respecto a las dosis, doctor, no estoy segura, pero lo que leí era que la dosis suele ser de 50.000 a 10.000 unidades internacionales. No, 50.000 a 80.000 en la leptospirosis. 80.000 unidades internacionales, ¿no? Por kilo y por día. En el caso de haber alergia a la penicilina, se debería iniciar un tratamiento con tetraciclina en niños que son mayores a 7 años. Siguiente diapositiva. Okay. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Correctísimo. Muy bien, Sarita. Está claro. Evidentemente, hablar de un síndrome febril hemorrágico es hablar de cosas serias, ¿no? Todo sangrado conlleva preocupación y fundamentalmente, como usted ha mencionado, las causas virales
especialmente, ¿verdad? Las parasitarias y las bacterianas pueden llevar a sangrados. Entonces, el oportuno diagnóstico, una adecuada investigación, ¿verdad? Sí, y sobre todo esos diagnósticos de sospecha son importantísimos. Y también depende de la región. Sabemos muy bien que en esta época invernal, por ejemplo, ¿verdad? En la costa, el dengue, pues, ni modo, ¿no? Y aquellos casos que tienen riesgo de dengue hemorrágico, con mucha más razón, ¿verdad? Tener un cuidado sumamente prolijo. Muy bien. ¿Algún comentario, Ariana? No, no quiere decir nada. No, bueno. Bueno. Sí, Soledad. Doctor, Ujú. doctor, soy Pedro. Sí, el día Sí, de Pedro. ayer, tengo entendido que se cambió mi tema. O sea, el tema que usted me había dado se lo dio a otra persona. Entonces quería saber, así en concreto, cuál sería mi tema para el día lunes, me imagino. ¿Cuál era su tema? ¿Ah? Creo que el que Ayer no expuso fuimos. Sarita. Ya, o sea, el síndrome febril hemorrágico. Es que usted Sí, doctor. no, o sea, lo estuvimos ubicando y no estaba en clase, ¿no? Bien, entonces podría ser parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que es un tema, Perfecto. evidentemente, a tocarlo en los términos generales que corresponde, ¿verdad? Y yo sé que lo están haciendo todos los temas muy bien. Y por supuesto, también parada cardiorrespiratoria, ¿le parece? Hay Sí, doctor, mucho perfecto. material, Sí. así que tranquilamente, pero sería para el día miércoles, ¿no? Ya, perfecto, doctor. El día miércoles. Perfecto. El miércoles, Gracias. parada cardiorrespiratoria. Ok, Pedro. ¿Alguien más que desee que le falte exponer? No. Yo creo que no. No, doctor. Doctor, creo que me ayudaría con la asistencia, que yo entré un poquito tarde, pero no quise interrumpir a mis compañeros porque ya estaban exponiendo. Ya, pero correcto. A ver, Valeria. Doctor, una pregunta. Claro. Trataba de decirle, pero usted preguntó que si alguien faltaba de exponer o que desea exponer. Ajá. Yo, Intriago. Dice, Allá, Lisset Intriago. Ya. A ver, guardamos ahorita. Correcto. Ahí estamos, ahora sí. Déjeme ver si parece que no agarró. Nos vamos por otra vía entonces. No, sí agarró. Ok, listo. Listo. Bien. Bien, eh, a ver, muerte súbita sí ya hablamos, ¿no? Al inicio, ¿o no? Sí, No doctor, ya creo. pusimos Sí, muerte doctor, súbita. eso yo lo di, creo. Sí. Eso fue uno de los temas al inicio del ciclo, ¿no? Correcto. Eh, a ver, a ver. Hipertensión endocraneal o intracraneal, tampoco lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto. No, doctor, eso no. No, perfecto. Entonces, hipertensión intracraneal.
Ya, yo creo que con eso estamos, ¿no? Y más los temas que... Entonces, Lisette, ¿sí? Ok, doctor. Sí. Gracias. Una pregunta. Claro, claro, con mucho gusto. Adelante. ¿Puedo compartir el tema con mi compañero Marcos? Marcos no ha presentado. No. ¿Y por qué? A ver, ya lo que pasa es que no he revisado la lista así en detalle, sí. Digamos, la revisé, pero estaba cotejando con los temas que se han dado, ¿no? Se nos pasó. Sí, sí, o sea, podría serlo, ¿no? Aunque, podría ser maltrato infantil. Ah, ya, entonces ese es otro tema que le tocaría a mi compañero. Sí, porque hay hipertensión intracraneal. Bueno, sí es más o menos, pero lo hace resumido, ¿no? Más bien que hable él sobre maltrato, ¿verdad? Infantil o abuso, maltrato o abuso, ¿verdad? Sí. Ya listo, doctor, gracias. Sería entonces Marcos, ¿no? ¿Sí, Lisette? Sí. Sí, doctor. Ok, perfecto. Aquí está Marcos, ya. Entonces, preparamos los 3 temitas para el día miércoles. Y con eso, pues estaríamos cubriendo todo el espectro que teníamos previsto, ¿verdad? Doctor, yo tengo una duda. Sí, vale. Es que yo sí he expuesto, o sea, expuse convulsiones y expuse con mi compañera Susan, pero hay ciertas personas que han expuesto 2 veces, entonces no sé si es obligación exponer 2 veces o que con que lo que expuse una vez está bien. No, está bien, sí. Ah, ok, sí, Sí, tranquila, gracias. tranquila, no te preocupes. Bien, Doctor, ¿usted cree que podría explicar un poquito más cómo hay que hacer la tutoría de pediatría y de ética médica? ya, a ver, habíamos pensado en que íbamos a estar en el hospital y obviamente íbamos a tener la oportunidad de ver pacientes como lo estábamos haciendo al inicio, ¿verdad? O cuando tuvimos la oportunidad de ingresar al hospital, una cantidad de pacientes fluido, ¿no? Entonces, tener los pacientes necesarios y suficientes para hacer una revisión. Con motivo de un caso clínico, una revisión bibliográfica. Supóngase, llegamos al diagnóstico de un síndrome de, qué sé yo, un Crugelier-Van Guarten, un síndrome Cruzón, un síndrome febril prolongado, por decir, ya. Entonces, se hace un análisis bibliográfico por diferentes autores dentro de una concepción, ¿verdad? Dentro de una medicina occidental, de una medicina oriental y sobre todo de acuerdo a los grandes investigadores y sus tendencias respecto al manejo de esas patologías. Pero como aquello no fue posible, entonces nos vamos a una simple revisión, no, quítale el simple, a una revisión bibliográfica, ¿no? Sin un caso clínico muy bien descrito, obviamente. Eso lo damos por descontado, ¿no? Porque ustedes, ventajosamente, nos tocó lo mejor de la historia clínica en el hospital, ¿no? ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión bibliográfica. Esa revisión bibliográfica consiste en elegir un tema, ¿sí? Cada 3 compañeros, ¿sí?
Así quedamos, digo, en términos de cantidad, Sofía, ¿no? Doctor, sí. O Susan, con Susan hablamos, creo. O sea, con Sofía. habló con Sofía, solamente que ahorita Sofía tuvo una emergencia y tuvo que salir. Ya. Ok. Bien, entonces, sí, cuando salgan, por favor, avisen. Bueno, Susan, entonces, coja un tema. Si hablamos desde una concepción epidemiológica, pues podemos hablar sobre dengue, ¿verdad? En Ecuador, ¿verdad? Cómo se comporta el dengue en Ecuador, cómo se comporta el chikungunya, cómo se comporta, en fin, ¿verdad? O cómo se comporta el Kawasaki o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, hablamos de la conceptualización de diferentes de acuerdo a las corrientes de investigación. Para eso vamos a recurrir a referencias bibliográficas, ¿verdad? Artículos sobre el tema, ¿no? Un poco, una gran cantidad de artículos, porque no vamos a hacer un tipo sofisticado de artículos, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, de ahí obtenemos la información respecto al concepto para hablar de, por ejemplo, toxoplasmosis, ¿verdad? Entonces, concepto, características del toxoplasma gondii, ¿verdad? Donde está la caracterización, ¿verdad? Etiopatogénica, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad como tal, la parte clínica? Por hablar de Chagas, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de Chagas, ¿sí? Hablar del Trypanosoma cruzi, etcétera, etcétera. Ponemos varios ejemplos. Entonces, las variaciones clínicas, ¿verdad? Todas las variaciones clínicas, ¿sí? Los síndromes que pueden integrar, ¿verdad? Síndromes dentro de esa patología, ¿verdad? Todo el apoyo de laboratorio, de exámenes complementarios, ¿verdad? Háblese de laboratorio, háblese de rayos X, háblese de cultivos, háblese de incluso las opiniones de diferentes especialistas relacionados con la concepción de esa patología, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Con qué otras patologías lo vamos a diferenciar? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la toxoplasmosis, ¿qué otras patologías se parecen a la toxoplasmosis? Entonces, un diagnóstico diferencial, ¿sí? Y un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Y el tratamiento. No como una ficha que ustedes la han manejado, la ficha nosológica, sino un poco más a profundidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y evidentemente los diferentes pronósticos. Y al final, una buena referencia, una cantidad de referencias bibliográficas, ¿verdad? En toda revisión mínimo deben ser 15, ¿verdad? Pero bueno, pues, les podemos permitir menos, ¿no? No sé si ahí está claro la explicación de lo que hay que hacer en esta temática de pediatría. Valeria, ¿sí? Sí, doctor, ya nos quedó claro. O sea, es más tipo una revisión bibliográfica profunda del tema. Exacto. ¿Sí? Con algo de razonamiento, ¿no? Algo obviamente con la discrecionalidad, porque ¿qué podemos emitir, qué criterios podemos emitir más allá de los que se emiten? Porque además, no porque no podemos emitirlo, sino porque desconocemos
la contextualización epidemiológica o el comportamiento, si ustedes quieren, en salud pública de tal patología, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no vamos a ser extremadamente exigentes, ¿no? ¿Sí? Eso. Por eso yo les decía, esta semana, le decía a Sofía, dedíquense a trabajar en eso. Y en la parte de ética médica, igual, ¿no? O sea, tomar un tema que les atraiga, ¿verdad? Por ejemplo, juicio de valor, ¿no? Conciencia, en fin, los diferentes tipos de conciencia y hablar sobre la conciencia, ¿verdad? Hablar sobre la eutanasia, por decirles algo, hablar sobre los derechos humanos. Hay cosas muy, muy valiosas sobre derechos humanos, sí, pero ya no llevamos la misma concepción que en pediatría, ¿no? Porque en pediatría tenemos claramente definido que hay un concepto, acá también, ¿verdad? Que hay una etiología, obviamente, ¿sí? La creación, por ejemplo, o la estructura de la conciencia es diferente, ¿no? Entonces, y por lo tanto, la forma de afrontar el tema es un poquito diferente, variado, pero profundizando también, Valeria, ¿no? Profundizando también, sí, la conceptualización. O sea, hemos visto derechos humanos en clase, pero hemos visto en aspectos muy generales, ¿verdad? Incluso las generaciones y todo. Pero ustedes van a profundizar en un tema específico, profundizar un poquito más. Eso. No sé si ahí estaría claro. Soledad, Susan. Sí, doctor, está todo bien. O sea, ahí, a mí sí ya me quedó bien claro. ¿A Soledad le quedó claro o no? Sí, doctor, sí entendí, gracias. Perfecto. Sí, no es con ese concepto un poco que me lo toma Soledad, ¿no? Es decir, no, sí entendí, yo sé que ustedes lo tienen clarísimo. El asunto es que cómo lo enfocan, que sí es diferente, ¿no? Es el cómo. Ajá. Y cada profesor tiene su forma de matar pulgas, ¿no? Sí, o sea, sí, a mí me gusta mucho que razonen, que reflexionen, sí, opiniones personales. En la parte de bioética, puchica, hay para emitir juicios excelentes, ¿no? Ajá. Eso. Reinaldo la tiene clara, la película. Sí, ok. Eduardo. Eduardo no lo tiene claro, ¿no? Sarita. No, sí, doctor, pasa que tengo aquí ruido, disculpe. Sí, no, tranquilo. Sarita, no le escuché, perdón. Todo claro, sí. Sí, ya, perfecto. Ajá. Bien, ¿cómo andamos en tiempo? Nos quedan 15 minutos. Un poco algo de nombres de medicinas que ustedes buscarían la parte de la dosis, ¿sí? Un poco en relación a la estructura, ¿no? Por ejemplo, aminoácidos, ¿verdad? Por ejemplo, analgésicos, ¿sí? Yo les doy el nombre y de pronto ustedes consiguen la dosis, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, correctísimo. Entonces, porque, o sea, hemos visto en clase algunos fármacos, pero como que nos puede faltar algo, ¿no? Por ejemplo, analgésicos, los opioides, ¿no? Los analgésicos narcóticos, ¿verdad? Los opioides.
naturales. Y ahí está la codeína, ¿no? Y la morfina, encabezando, interesantes, ¿no? Por ejemplo, la codeína en dosis obviamente terapéuticas para el manejo de la tos, ¿verdad? Hay niños que tienen, por ejemplo, tosferina o síndrome coqueluchoide parecido a la tosferina, ¿sí? Entonces usamos codeína para un poco amortiguar esa tos, ¿verdad? Y pueda el niño dormir, por lo menos, ¿sí? Cuando está con un síndrome coqueluchoide o con una tosferina, ¿de acuerdo? Bien. Los opioides sintéticos, ¿verdad? La meperidina es bastante utilizada, ¿no? Sí. Propoxifeno, uy, es muy utilizado. A ver, ¿sí? ¿Están copiando? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, perfecto. Antagonista opioide, la naloxona, ¿no? Acuérdense las virtudes de la naloxona, ¿no? Los analgésicos no narcóticos, los salicilatos, ¿no? El ácido acetil salicílico de sobrado conocimiento de ustedes, ¿no? Sí. Dentro de esos analgésicos no narcóticos está el acetaminofén, ¿verdad? Sí. Está la indometacina, ya un poco en desuso, ¿no? Pero para el cierre del ducto arterioso se usaba mucho la indometacina, ¿no? Ajá, pero ya no. Bien. El diclofenaco, ¿verdad? Sí. El ibuprofeno. Ibuprofeno, ese sí se lo utiliza, ¿verdad? Para cerrar el primer mes de vida, ¿no? El ibuprofeno, sí. El naproxeno, sí. Y los derivados del ácido enólico, ¿verdad? El piroxicam, el meloxicam es bastante utilizado, ¿sí? Básicamente, ¿no? Mencionemos los más importantes, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entre los anestésicos, el óxido nitroso, obviamente, ¿no? ¿Sí? Sevoflurano, muy utilizado en nuestro medio, ¿no? En los anestésicos, esto como generales, ¿verdad? Lo que les mencioné. El óxido nitroso y el sevoflurano. Ajá. En los parenterales, el fentanil, los anestesiólogos hacen de las suyas con el fentanil, ¿no? Muy bien. El pentobarbital, el propofol, ¿sí? Y los locales que los utilizan ustedes y los van a utilizar con mucha frecuencia, ¿verdad? Sí, la procaína, la lidocaína, la mepivacaína también utilizada. Ajá. Bien. En cuanto a ansiolíticos, ¿verdad? A la cabeza, bueno, obviamente el diazepam, ¿no? Como ansiolítico, ¿sí? El alprazolam, con Z, ¿no? Alprazolam, ¿sí? El lorazepam. Entre los antiácidos, el carbonato de calcio, citrato de sodio, hidróxido de magnesio. Bien.
Antiamibianos. A ver, Susan, un ejemplo de antiamibiano. Ya, pues. Un antiparasitario contra las amebas, antiamibiano. Metronidazol, doctor. Metronidazol, correcto. Sí. Ornidazol, también. Cernidazol, tinidazol, ¿verdad? Ahí están, o sea. Pero, ni modo, a la cabeza el metronidazol, ¿no? Bien. Y algo utilizado muy antiguo, pero que todavía veo que se lo utiliza, el yodoquinol, ¿no? Los yodoquinoles. Ajá. Bien. Entre los antiarrítmicos, vamos con anti, ¿verdad? Anti. Antiarrítmicos, la procainamida, ¿sí? La quinidina, el gluconato de quinidina, la fenitoína. Amiodarona, doctor. Ajá, también, sí, perfecto. Sí. La flecainida. Propanolol. Propanolol, ¿verdad? Sí. Es por clase, ¿no? Perdón, el clase 2, el propanolol. Clase 3, bueno, retilio, que no veo acá que se lo usa mucho. El clase 4, ese sí, verapamil. Ajá, el verapamil se usa mucho como antiarrítmico. Y otros, la flecainida, ¿sí? Adenosina, ¿sí? La digoxina muy utilizada por acá, ¿no? Digoxina. Bien, entre los antibacterianos, hablemos de los aminoglucósidos, ¿no? Mencionemos algunos de los aminoglucósidos, ¿no? Obviamente la micacina, ¿no? La streptomicina, la gentamicina, la canamicina. Veo que lo usan mucho los oftalmólogos, la neomicina. Insisto en los aminoglucósidos, la amicacina, la streptomicina, la gentamicina, la canamicina y la neomicina, especialmente de uso local, ¿no? Sin dejar a un lado la paramomicina y la tobramicina. También los oftalmólogos usan mucho la tobramicina, sobre todo en pomada, ¿no? Bien, en antisépticos urinarios, la nitrofurantoína. Entre los carbapenems, sí. El imipenem, el meropenem, muy bueno, muy bien. De los carbapenems, meropenem. Entre las cefalosporinas,
de primera generación, el cefadroxilo, ¿verdad? De vieja data, ¿no? Cefadroxilo. La cefalexina, ¿no? Uy, muy utilizada, ¿no? La cefazolina y la cefapirina. Ajá. Cefalexina, cefalotina, cefapirina, cefazolina. ¿Ah? De segunda generación, cefaclor, ceforamida, ceforamida, cefuroxima, cefuroxima, cefuroxima. Deben haberla escuchado. Bien, tercera generación, cefodicima, cefodicima con Z, ceftazidima, muy utilizada la ceftazidima, ceftazidima, ceftriaxona, uy, imagínese usted. Y el moxalactam, moxalactam. Cuarta generación, en cuarta generación tenemos el cefepime, también muy utilizado ya, el cefepime y el cefpirome. Quinta generación, ojo ya, quinta generación se usa, ceftaroline, ceftaroline. El cloranfenicol como solo, ¿verdad? Como una de las clases de antibióticos, ¿verdad? Antibacterianos. El cloranfenicol, ¿verdad? Estearato. Y el succinato. En los glicopéptidos eran antes bastante usados, ¿ah? Los glicopéptidos, antibióticos glicopéptidos. Sí los han escuchado, ¿no? Glicopéptidos. Y ahí estaba la fosfomicina, muy, muy utilizada. No sé, la vancomicina. Es así, es así. Es así, todavía está muy campante, ¿verdad? Muy utilizada la vancomicina. Si no funciona una penicilina, échale vancomicina, ¿verdad? Y listo. Las lincosaminas ya han bajado su uso, ¿no? Las lincosaminas. Lincosaminas. La clindamicina y la lincomicina. Y los de uso bastante frecuente en los niños, ¿no? Los macrólidos. Entre los macrólidos, la citromicina, la claritromicina, diritromicina, las eritromicina, la eritromicina,
Y la solitromicina. Ajá. Bien. En cuanto a los nitrofuranos, ¿sí? La nitrofurantoína, muy utilizada la nitrofurantoína, ¿sí? La nitrofuroxima y la nitrofuraxona. Y los nitroimidazólicos. Nitroimidazólicos. Nimoraxol, ornidazol, secnidazol, tinidazol, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos con las penicilinas. Qué fármaco más interesante, ¿no? ¿Verdad? Las penicilinas, las naturales, ¿no? Nos vamos con las naturales. ¿Sí? La penicilina G sódica, la cristalina, la G cristalina, la penicilina G procaínica, la penicilina G benzatínica. La fenoximetilpenicilina, ¿no? Fenoximetilpenicilina. Muy utilizadas, ¿no? Las penicilinas naturales. Las penicilinas isoxazólicas. Penicilinas isoxazólicas. Con Z, ¿no? Sólicas. Isoxazólicas. Que de paso son resistentes a la penicilinasa, ¿no? La cloxacilina, la dicloxacilina, la meticilina, qué interesante la meticilina, ¿no? Y la napsilina. Y coronando, la oxacilina, muy interesante. Luego tenemos el grupo de las aminopenicilinas de amplio espectro. ¿Ah? Mire dónde está, la que a usted le encanta, ¿no? La amoxicilina, qué bueno. ¿Sí? La amoxicilina combinada con clavulánico, la amoxicilina con sulbactam, ¿sí? La ampicilina, ¿sí? La ampicilina combinada también con sulbactam, estupendo. La ticarcilina, muy usada. La piperacilina, sí. Bien. Entre el grupo de los polipéptidos, la polimixina B y la bacitracina, también medicamentos muy usados en oftalmo, ¿no? Polipéptidos. Polipéptidos. Ajá. Y las quinolonas, ¿no? ¿Sí? Las quinolonas de primera generación, el ácido nalidíxico, muy utilizado en vías urinarias, ¿verdad? Ácido pipemídico,
ácido pipemídico, derivados de la quinoleína, ácido oxolínico, entre los de la primera generación, ¿verdad? Las quinolonas de primera generación. De la de segunda generación, los derivados de la quinoleína, ¿no? Los más utilizados. ¿Sí? La ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Norfloxacina. Bien. Tercera generación. Doctor, una pregunta, ¿cuánto más falta de la lista? Porque tenemos otra clase ahora. Ya, nos podemos quedar ahí, ¿sí? Nos quedamos con la tercera generación y en la próxima también agregamos un poquito más, porque para que tengan una lista completa, ¿no? ¿Sí? O lo que podría hacer es mandarle a Susan la lista y ella nos la pasa a nosotros. O algo así, para nosotros tener la lista para la Es que próxima estoy clase. escogiendo los más importantes, ¿no? Por ejemplo, si le doy toda la rifampicina, bueno, le sacamos una fotocopia y listo. Pero le estoy dando los que más se utilizan en el medio, ¿no? Y que los va a encontrar. Ajá. Entonces, sí me gustaría irles dando. Por ejemplo, terminemos con la tercera generación, ¿no? ¿Sí? La levofloxacina, la moxifloxacina y la trovafloxacina. Por ejemplo, ahí hay como 10, pero nos vamos con los que más se utilizan. Y las rifamicinas, la rifamicina y la rifampicina. Ajá. Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque tiene efectivamente otra clase. Así de sencillo. Muy bien. ¿Listo? Bien, entonces, hasta ahí cerramos. Listo, doctor. Y listo, ¿no? Les agradezco su atención, su interés y Igualmente, seguimos doctor, muchas gracias. adelante. No, con mucho gusto. Que estén muy bien. Chao. Tengan un resto Hasta de luego, doctor. semana excelente, ¿no? Y cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Sarita. Gracias, Sarita. Gracias a los expositores. Gracias, Eduardo. Reinaldo, gracias por su exposición. Sarita igual. Muy bien.